Y vamos a poner esto así, a ver. Bueno, entonces, en contexto, bienvenidos a su segunda clase de psicología positiva. Recuerden entonces que si es que algún momento tienen algún tipo de pregunta o si tienen alguna observación, siéntanse en la total libertad de prender sus micrófonos y dar su planteamiento. Entonces, en la clase pasada, nosotros lo que vimos fue, entonces, nos habíamos quedado en que de forma muy breve vimos cuál es el principal objeto de estudio de la psicología. Vimos también que existen ciertos antecedentes, que lo que le hace diferente ahora de otros intentos de siglos pasados es el fuerte énfasis en la psicología científica, en el método científico específicamente. Bueno, entonces también nos quedamos en que hay dos teorías que a la actualidad están explicando lo que sería el bienestar o la auténtica felicidad. Entonces, la primera se llamó tal cual como les mencioné, el modelo de la auténtica felicidad, la cual entonces enfatizaba que nosotros podemos calcular el nivel de felicidad auténtica de una persona si analizamos tres elementos, es decir, el componente genético de tristeza o felicidad de sus antecesores, o sea, de sus padres básicamente, las circunstancias que está viviendo la persona o también las variables voluntarias. Este fue entonces el modelo inicial. Sin embargo, ciertos planteamientos teóricos, sobre todo con eso que les conversamos, que había sido que las emociones positivas y negativas son dos constructos diferentes. Es decir, o sea, que no es que uno está feliz y si estás feliz no puedes estar triste, sino resulta ser que son componentes distintos y entonces por eso una misma persona los puede experimentar ambos a la vez. Entonces, ese cuestionamiento, junto con otros más, sirvieron para que el modelo de felicidad auténtica sea en cambio replanteado o sea sustituido por un modelo llamado de florecimiento. Entonces, florecimiento les habíamos conversado que es el camino que puede cumplir un ser humano para llegar a su máxima plenitud o el bienestar psicológico o la felicidad auténtica, como le quieran llamar. En pocas palabras, en términos sencillos, sería el camino para la felicidad. Entonces, en este modelo nos quedamos la clase anterior, ya que les conversamos que es un modelo que se resume con el acrónimo PERMA. Y entonces es PERMA porque tiene 5 elementos. Y el último que vimos en la clase pasada es el de las emociones positivas. Entonces, que en pocas palabras, para llegar a este florecimiento, algo que, o sea, uno de los caminos es ese, si nosotros aumentamos las emociones positivas. Un ejemplo que se puso la clase pasada era lo más sencillo, es comprar felicidad, hacer un favor a alguien o regalar caramelos a un grupo de desconocidos o hacer un favor a alguien que está cruzando la calle. Ven que le hacen sentir bien a un ser humano, entonces, pues, no. Reduciendo mucho, podríamos interpretar que es una forma muy sencilla de comprar. Bueno, para hacer un recorrido para aquellas personas que pudieron usar o para calentar. Comienza la segunda. Es como o sea que va muy estable, se ha hecho un encontrado, es que en este punto se construyen vidas con vida. Entonces, esto quiere decir, miren, eh, que este nivel de compromiso uno lo puede acceder si es que nosotros generamos o tenemos en nuestra vida cotidiana actividades que generan una sensación de placer o de desorientación temporoespacial. En otros términos, esto quiere decir, miren que a ver, un ratito. Se me trabó algo, ¿verdad? Ya, ahí sí. Les decía entonces que hay personas
que parece que tienen una especie de actividad, que no es solamente una actividad recreativa, sino es tan recreativa que cuando están realizándola, esos sujetos nos mencionan que parece que se desorientan en el tiempo, o sea que podrían estar haciendo esa actividad durante mucho tiempo y no sentir el paso del tiempo. Es decir, o sea que parece, o sea que se desconectan totalmente del mundo o que entran en una especie de burbuja. Entonces, a esas actividades que podemos llamarle súper recreativas o mega recreativas, Seligman le llamó estados flow. Bueno, más allá de cuán curioso suena ese término, acá nos referimos a que, aunque no crean, hay ciertas personas que tienen en actividades que les gustan tanto que hace entonces que se desconectan del mundo. Ejemplos, miren, puede ser, o sea, personas que están leyendo un libro y le gusta tanto esa actividad que puede entonces que, entre comillas, se esté cayendo el mundo al lado y esa persona está ahí disfrutando su momento. O puede ser hacer algún deporte, póngase jugar, no sé, o sea, jugar con una pelota. O puede ser inclusive actividades laborales, como póngase, hay docentes, que, póngase, yo les comparto así que mi actividad flow es hablar de psicología. Por eso uno podría estar hablando mucho tiempo y no pasa nada. Entonces, quiere decir que a estas personas que se están, o sea, que uno de los caminos para llegar al bienestar es presentar estados flow. Quiero hacer un énfasis. Estas actividades flow no es lo mismo que un pasatiempo. Por ejemplo, a alguien le puede gustar los juegos de video, pero solamente es de estado flow si es que esa actividad te hace que te desorientes en el tiempo-espacio y estés, o sea, tan concentrado que pareciera que, entre comillas, nada más te importa. Entonces, ven, o sea, que alguien puede, o sea, recrearse con un juego de video y otra persona puede que el juego de video sea su estado flow. Entonces, el punto está en que las personas que son más felices o uno de los caminos para llegar a la felicidad es poder encontrar alguna actividad flow. Como les dije hace un ratito, hay personas que han tenido mucha suerte y entonces ya sin saber había sido que ya están haciendo sus actividades flow. Pero eso no quiere decir que si alguien no ha identificado, no es que lo podamos construir, porque muchas veces, o sea, la actividad flow, no, es porque no nos hemos preocupado tanto en esa búsqueda. Y enfatizo también, una actividad flow se caracteriza porque el ser humano no necesita de otro ser humano para realizarla. Por ejemplo, una pareja de adolescentes que diga, no, mi actividad flow es ir a verle a mi novia porque ahí, o sea, me desoriento espacialmente. Eso no es actividad flow, porque imaginemos en un hipotético que se muere la novia, se muere la actividad flow. Entonces, la actividad flow son solamente aquellas actividades en donde uno no necesita de otro, sino sola esta persona consigo mismo la podría realizar. Entonces, lástima que no estamos en una clase presencial porque lo que suelo hacer este rato es pedirles que levanten la mano quienes sospechan que tienen una actividad flow. Sin embargo, tratando de hacer lo más parecido posible con este medio, yo ahora les pregunto, ¿quiénes de aquí sospechan que tienen una actividad flow o conocen de alguien que tenga una actividad flow? Entonces, me gustaría escucharles, por favor, o sea, instruyanme con su conocimiento. Activen nomás el micrófono. Profe, una actividad flow puede ser escuchar música, por ejemplo. Sí, claro. Pero le pregunto, Débora, si es su caso, usted cuando oye música se pierde en el tiempo y puede que haya un accidente al lado y ni bola. Sí, depende de qué grupo sea. Claro, sí, entonces Hay usted ciertos tiene, grupos que sí me causan esa sensación. bueno, entonces Débora nos ha dado un buen ejemplo de que ella tiene una actividad flow que es la música. Yo, Bien. por ejemplo, pongo Pink Floyd y el mundo se puede caer y ya estoy bien. Ah, bueno, qué bueno. Muy bien. ¿Quién más nos puede compartir cuál es su actividad flow? Si tiene.
A ver, les voy orientando. Y si alguien va a hablar, le escucho. Interrumpí, perdón. Me parece interesante la pregunta que hicieron en el chat que habla sobre el sueño. Ah, perdón, cierto, me olvidé de ver el chat. Un ratito. A ver, no, porque la actividad flow, qué buena pregunta, de hecho, Verónica, porque la actividad flow no es una actividad fisiológica, sino es una actividad construida. Perdón si no aclaré eso. O tendríamos que decir una actividad artificial, porque póngase, dormir, claro, que es placentero, comer también, o hacer otro tipo de conducta fisiológica también podría tener cierto tipo de alta sensación placentera. Sin embargo, acá tiene que ser una actividad construida. Profe, una consulta más. La verdad que yo no, no puedo reconocer ahora si tengo o no, creo que no tengo una actividad flow, pero me pregunto si constituiría una actividad flow lo relacionado a las redes sociales, em, a los videojuegos, ya que está muy en auge en la población joven. La respuesta sería que sí, siempre y cuando el sujeto no dependa de otra persona. Y ahora me pongo a pensar, o sea, necesitas de otra persona para redes sociales. Ah, No, pero se puede clavar en el celular sin necesitar de otras personas. claro, y sí, sí, a mi modo de ver, sí podría entrar como una actividad flow. Profe, los memes voy a ser actividad flow. Reírse de meme, no necesito de otro. Sí, a mi opinión también sería otra actividad flow. Profe, ¿y ver series? También, sí. Entonces, qué bueno que estén más participativos, me alegro. Ahora, si les Profe, da... Sí, escucho, Joana. perdón. Profe, puede ser también una actividad flow, por ejemplo, cuando lees una novela y a veces te llaman y yo ni cuenta me doy que me están llamando, pero yo estoy adentro de la novela Claro, sí, y bueno, es eso otro me ejemplo. suele pasar. No sé si eso puede ser también. Sí, tal cual. Entonces, tomando su respuesta, si yo elevo el discurso y ahora les pregunto, ¿con cuánta frecuencia tienen su actividad flow a la semana? Pero esta es una pregunta más para responder de forma silenciosa nomás. Entonces, ven que si uno ha identificado su actividad flow, buenísimo, o sea, qué suerte. Y entonces, si les pregunto, o sea, ¿cuántas veces lo hacen a la semana? Piensen en el número de veces. Y ahora cuando yo les pregunto cuántas veces a la semana hacen cosas que no les guste hacer. En mi caso, por ejemplo, yo antes de dormir siempre una hora antes, o sea, una hora me doy así para la lectura, solamente así para lo que a mí me gusta y todos los días, obviamente. Pero son novelas siempre, no salgo de ese contexto. Y de la facultad también, pero más me enfoco en las novelas. Mm. Ah, mire, usted tiene entonces un hábito muy saludable, porque para comentarles, o sea, la gente que tiene actividades flow, hay algunos que sí la hacen de forma reiterada, o sea, que repiten, que tienen cierta constancia. Sin embargo, hay otras personas que sí tienen la suerte de encontrar su actividad flow, pero póngase, la realizan una vez a la semana o solamente los fines de semana. No, yo todos los días, pero una hora nomás, o sea, antes de dormir casi siempre suele ser en la noche ya. Estoy más despierta en la noche que de mañana. Claro. Sí, entonces fíjense que es común que haya personas que inviertan más su tiempo en cosas que no les gustan en comparación con cosas que sí les agradan. Y ahí entonces eso quiero hacerles una reflexión. Claro que hay diferentes circunstancias, póngase como la pandemia o cuando uno tiene que trabajar y o sea, la recreación tiene que pasar a un segundo nivel, pero es importante enfatizarles que para que uno esté bien, también es buena idea acá tratar de incrementar el tiempo que uno se da para sí mismo. Como les he dicho, o sea, he visto así alumnos, o sea, que me han comentado, o sea, que durante un montón de días hacen cosas que no les gusten y máximo el fin de semana tienen recreaciones, no más. Pero que es importante entonces eso, que ustedes se pregunten, ¿tengo actividad flow? Y si no tengo, ven que hay una forma de encontrarla, pues, que no es tan difícil. Usualmente la actividad flow
uno puede encontrarlas si tratamos de salir de nuestra zona de confort. O sea, quiere decir que pónganse que tenemos nuestra paciente imaginaria llamada Sandra. Y entonces tenemos que hacerle que encuentre su actividad flow. Y nos responde con el no sé, no sé, no sé. Entonces, lo que sí podemos hacer es pedirle a Sandra que escriba cuál es el listado de cosas que a ella no le gusta hacer. Enfatizo, que no le gusta hacer. Pónganse que nos dice, a mí no me gusta jugar ping pong. A mí entonces no me gusta bailar. A mí no me gusta cantar. A mí no me gusta leer. Entonces, ya cuando Sandra tiene el listado de las cosas que no le gustan, entonces al lado le orientamos a poner otro tipo de actividades que no sean estas. Ojo, la pregunta es, no es ahora qué actividades quiere hacer, sino qué otras actividades no están incluidas en este listado de cosas feas. Porque muchas veces la actividad flow no es algo que nosotros quisiéramos hacer o tenemos pendiente, sino algo que nunca se nos hubiera ocurrido hacer. Como en mi caso, ser docente. O sea, yo me tardé muchos años en darme cuenta que por ahí iba mi asunto. Entonces, quiere decir que una de las guías que podemos hacer para que la gente descubra su actividad flow es mediante un listado de cosas que no le guste. Y de ahí le orientamos a hacer otro tipo de actividades que salgan de su zona de confort. La explicación científica de eso está en que cuando uno aplica sus capacidades en un área distinta, se siente otra vez valioso o competente o útil. Es algo así como cuando los niños van y les sale por primera vez el palito o el 10. Entonces se alegran porque, mira, pateé la pelota, hice un gol, lo que sea. Entonces esa sensación nueva que tenemos ante un desafío es bastante agradable para el sujeto. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Si es que hay acerca de las actividades flow. Recuerden, con actividad flow generamos vida con compromiso. Profesor, Escucho. Marcia. sí, ¿qué tal? Le quería hacer una consulta con respecto a lo que estaba mencionando recién. ¿Cómo nosotros averiguamos nuestra actividad flow? Hacemos un listado de las cosas que no nos gustan. Eso no me estaba quedando claro. Claro, este listado es una técnica para descubrir una actividad flow, si es que el paciente no la tiene. Pero lo primero que debemos identificar es preguntarle si el sujeto ya tiene una actividad flow. Entonces, el sujeto que ya tiene corresponde a alguien que sí tiene una actividad que le genera desorientación en el tiempo y en el espacio. Entonces, si no tiene ninguna actividad que le desoriente en el tiempo y en el espacio, ahí debemos buscarla con el método que les mencioné hace un ratito. Ya, entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta. Entonces, vamos al tercer elemento del modelo PERMA. Recuerden que esto está bueno si ustedes se autoanalizan tipo, bueno, ¿cómo estoy en el camino de para el bienestar? Bueno, el siguiente sería el sentido. Acá uno puede reciclar bastante contenido de autores que describieron el sentido vital. Por ejemplo, Viktor Frankl. Entonces, ven que el tercer camino para llegar al bienestar es si logramos hacer que el sujeto se sienta parte de alguna institución que tenga un objetivo más allá de uno mismo. Es decir, en términos más llanos o más comprensibles sería que un camino a la felicidad es hacer que la gente se ponga la camiseta de algo, o sea, que se sienta que pertenece a algún tipo de institución. Póngase, puede que haya gente que tenga pertenencia institucional a la UNA, o sea, a su universidad, capaz, puede que no. O pónganse, tener una pertenencia institucional, póngase si acá a alguno de ustedes le gusta algún club de algún deporte y se siente en serio parte de. Es decir, que parece ser que el tercer truco de esa gente que tiene más bienestar es que ellos sienten que son parte de alguna institución que hace algo más por uno mismo, o sea, que hace algo más que una acción individual. Con hace un tiempo yo conocí a un investigador creo que era de La Plata, no me acuerdo muy bien de dónde. Bueno, pero el punto era que me llamaba la atención porque él era hincha de Gimnasia y Esgrima.
el club de fútbol. Pero entonces cuando él hablaba de por qué era hincha de Gimnasia, él contaba que Gimnasia no es solo una institución que patea una pelota, sino él decía que Gimnasia, o sea, ofrece un conjunto de deportes que sirve para que la gente de diferente tipo de recursos acceda a invertir su tiempo en la recreación. Y él lo veía como una forma de arrebatar a la, a la delincuencia o a la pobreza, así sea por un ratito, a un grupo de personas, para tratar de enseñarles los valores a través del deporte, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso. Entonces, quiere decir que un elemento también importante es sentirse parte de algo. Y ese algo, como acá menciona, se refiere a las instituciones que uno vea que tienen algún tipo de objetivo. Por ejemplo, como les dije hace un ratito, ven que Gimnasia y Esgrima, con mucho respeto, es un equipo de fútbol. Pero para esta persona que es parte de esa institución o se siente parte de la institución, no le ve solamente como 11 jugadores detrás de una pelota, sino le ve como una institución que hace mucho más que participar en un torneo. Entonces, estas instituciones pueden ser deportivas, póngase, pueden ser del Estado, como ser parte de una universidad, o puede ser, o sea, trabajar en una empresa privada, o puede ser una religión, o puede ser una familia, o inclusive la participación política. Es decir, que también parece ser que el tercer punto constituye en sentirse parte de algo que es más, que hace, cuyo objetivo es más allá que elementos individuales, sino, o sea, que hace algo por la humanidad. Entonces, a mí el ejemplo, bueno, a mí me gustan mucho los deportes. Entonces, el ejemplo a mí que se me ocurre es, pongan, si han visto algún tipo de publicidad en donde te comentan, o sea, que el deporte, o sea, hace bien o une a las familias, o el deporte es para generar paz, o que en el deporte no hay discriminación. Entonces, fíjense, ahí muestra que quienes son parte de esa institución, así le ven. Ojo, eso no quiere decir, o sea, que hay instituciones, pónganse que tienen otro tipo de comportamiento. Porque aquí lo importante es, o sea, cómo le ve el miembro. Por ejemplo, se ha observado que ser parte de instituciones, póngase como las Fuerzas Armadas, en algunos países también les genera sentido. Porque más allá que para gente que no pertenece a las Fuerzas Armadas, le veas como, ellos sostienen a las dictaduras, o solo van y matan gente, o su negocio es la guerra. Para los que son parte, en cambio, puede que le vean como una institución llena de disciplina, llena de trabajo, llena de responsabilidad. Entonces, acá el punto está en sentirse parte de algo, sea de una familia, sea de una religión, sea cualquiera, de algún culto, de algún partido político, pero la cosa es sentirse parte de algo. Entonces, sí, acá quiero hacer una pausa y preguntarles si tienen algún tipo de inquietud. Sí, otra cosa, perdón, antes de pasar a eso. También en esta parte se explica o podemos añadir lo que afirmaba Víctor Frank, uno de los sobrevivientes de los campos de concentración, porque él afirmaba entonces que para llegar a tener su sentido vital, él, o sea, trataba entre otras cosas, ¿no? Trataba de no vivir tanto el día a día, sino él resistía todo lo que estaba sucediendo ahí de forma muy monstruosa, porque él trataba de vivir en el futuro, o sea, él se veía, según lo que él cuenta, cómo contaría las experiencias de los campos de concentración cuando esté libre, dando una clase universitaria. Entonces él, en vez de ver así como a sus compañeros les transformaban en una pila de gente, se veía dando la clase. Entonces, capaz que para muchos de ustedes, o sea, les sirve también esa reflexión, porque ven que estamos en una época inusual del planeta, estamos en una pandemia. Entonces, para mucha gente puede que le ayude no vivir el hoy, como mucha gente capaz que lo está difundiendo, sino vivir el mañana. O sea, cómo será cuando la gente se reencuentre, cuando ustedes vuelvan a compartir en una clase. Entonces, capaz que hay gente que le está comenzando a entender lo que se está enseñando acá. Bueno, preguntas.
yo les oriento, a ver. ¿Quién de aquí siente que sí tiene esto del sentido? O sea, que sí se siente parte de una institución, que esa institución siente que esté haciendo algo bueno. Ve que, como les dije hace un ratito, puede ser cualquier cosa, puede ser una familia, lo que sea, pero si nosotros le vemos como que está haciendo algo bueno. Entonces, ¿quién cree que ya tiene esto del sentido? Profe. Sí, le escucho. Sí, no sé si sería válido, pero me hace pensar en mi trabajo. Ahora, como te comenté el otro día, yo trabajo con niños y son niños que tienen problemas, ¿verdad? Niños con autismo, con atención. Entonces, en ese sentido, me hace pensar en eso, ¿verdad? Ya que nosotros trabajamos en tema de inclusión o en hacerles más sociables a ellos, que se adapten más al ambiente, a su familia, a los compañeritos de la escuela. Entonces es como que un objetivo que va más allá de nosotros como profesionales que estamos trabajando ahí. Claro, sí, tal cual, es un ejemplo muy válido. Sí, Doji me parece que también iba a hablar. Sí, bueno, yo toda mi escolaridad la pasé en una institución educativa del cual hoy formo parte como profesional también. Ah, Y mire. creo que es un lugar donde verdaderamente me siento parte, me siento muy identificada, admiro, valoro, me siento demasiado compenetrada con la misión de la institución y creo que tengo sentido de pertenencia a ese lugar. Claro, Me Doji, llama muy fuertemente. pero para asegurarme, ¿podría contarnos, o sea, qué es lo que hace esa institución? Sí, es una institución educativa que, bueno, pertenece a una congregación religiosa y a mí me llamó más desde que fui parte o formé parte de una propuesta juvenil, o sea, grupo juvenil, que bueno, para mí fue el todo, o me enseñaron lo que en la escuela realmente no me enseñaban y era muy rico el poder pertenecer a ese grupo y bueno, encontrar una identidad, ¿verdad? Mm. Y hoy día, digamos que seguimos haciendo lo mismo ya desde otro rol también. Ah, claro. Entonces, ahí sí uno confirma que sí es sentido, porque ven que sentido es tener puesta la camiseta y a su vez que la institución haga algo que vaya más allá de uno mismo, o sea, que tenga algún tipo de misión altruista. Entonces, Verónica nos está diciendo que se siente que pertenece a un grupo de baile, pero para ver si es sentido, le consulto. Y para usted, este grupo de baile hace algo por la humanidad, o sea, ¿podría explicarnos cómo lo vive? O sea, porque leo en el chat. Ah, bueno, sí, entonces, Profe, sí, ¿puedo hacer un comentario con respecto a eso? ¿cómo no? Veo que muchos adolescentes hoy día que practican ya sea fútbol o están en las instituciones o academias, digamos, academias, ¿verdad? Más allá de compartir un tiempo de práctica eh, o de ejercicio o de deporte, también tienen ratos de compartir así muy informales, ¿verdad? Que generan lazos emocionales muy fuertes entre las personas. Y muchos de los adolescentes, bueno, con las situaciones difíciles que viven, realmente encuentran en esos espacios una salvación, en el sentido de que encuentran un espacio para expresarse, Claro, para sí. compartir. Y de hecho, ahí lo que les puedo mencionar es que por eso mismo son muy útiles ese tipo de grupos en donde te enseñan disciplina o póngate los Boy Scouts o los elementos parecidos. Porque dense cuenta que cuando uno hace este voluntariado, comienza a ponerse más la camiseta de las instituciones. O sea, cuando uno comienza a ayudar a los otros, por más que uno tenga problemas, uno como que comienza a pisar la pelota y ver sus problemas más en perspectiva. Por eso es que es muy importante
que los adolescentes les pongan este tipo de programas, no solamente para que vayan y estén ahí entretenidos o vigilados por otro grupo de adultos, sino también, o sea, porque son acciones que generan, que sirven para fomentar el bienestar. Por eso es que pongas en países que apuntan a la calidad, perdón, países de, ay, me olvidé el término. Bueno, pero los países, ciertos países más desarrollados apuntan a que cada vez, o sea, los estudiantes tengan más actividades extracurriculares. Como les digo, no solamente porque eso sirve para alejarles de los vicios y por ende tienen trabajadores más eficientes cuando sean grandes, sino también porque parece, o sea, que les fomenta otro tipo de cohesión, hace que la gente tenga más bienestar y por ende se enferme menos. Y creo que eso no les menciona también lo importante del bienestar, porque se observa que la gente que tiene más bienestar psicológico se enferma menos a nivel físico. Y si hablamos en términos muy duros y muy básicos de economía, si la gente está más feliz, se enferma menos y por lo tanto no hay menos gasto de salud. Y así que ganan todos. Bueno, sigamos entonces con el resto de elementos. El cuarto de este modelo PERMA consiste en las relaciones, ay, se me fue, las relaciones interpersonales positivas. Esto quiere decir que también otro de los caminos consiste en mantener relaciones interpersonales saludables, porque eso nos sirve como una especie de gasolina para tener más resiliencia. Entonces, acá vamos a hacer una reflexión un ratito. Ven que a nivel de ciencias, o sea, a nivel de pensamiento común, uno puede pensar que familia se refiere solamente al vínculo sanguíneo. Pero si agrandamos esa percepción y analizamos hasta entender que familia sea un grupo de personas que sientan hermandad o vínculos muy fuertes, entonces podríamos encontrar gente que son hermanos, perdón, sí, que son hermanos y no son familia. O por otro lado, compañeros de trabajo que son familia. Y así. Entonces, con esto les quiero enfatizar que miren, es bastante importante para su bienestar que traten en la manera de lo posible de aumentar la cantidad de tiempo o la calidad de tiempo con personas que sean su familia. Pero no me refiero solamente a los sanguíneos, sino con quien uno se sienta parte. O en términos más sencillos, lo que les quiero decir es que ustedes identifiquen cuáles son las personas, entre comillas, que les hacen bien, independientemente de si sean familia o desconocidos. Y ahí vean entonces con quiénes, o sea, su interacción, sienten que les chupa energía, como dicen en mi país. Y en cambio, con qué otras personas sienten que crecen, que están en paz, que les hace bien. Y entonces, cuando tengan ese listado, si van haciendo de forma mental un ratito, ahora yo les pregunto con cuáles de ustedes comparten más tiempo, con la gente que te saca energía o con la gente que te ayuda. Entonces uno se puede pensar, pero esto parece fascista porque entonces, o sea, podría ser interpretado como una especie de discriminación. Pero en psicología sabemos, o sea, que uno solo puede ayudarse a sí mismo. O sea, que la mejor forma de ayudarle al otro es con el ejemplo. Entonces, si uno comienza a invertir estas cosas en uno mismo, con el ejemplo podemos mostrar al otro o podemos ayudarle más antes que tratar de interactuar con personas que tienen algún tipo de problema. Ven que hay veces que la lejanía es una forma que sacude más a la gente antes que un buen consejo. Entonces, en este cuarto elemento, lo que les quiero mencionar es la importancia de las relaciones interpersonales. Y quiero enfatizar así, hay familias que no es que tienen vínculos tan sanos. Entonces, este pilar nos dice, bueno, está bien si es su familia o si convive con ellos, ya bueno, le toca. Pero identifique también con quienes usted se siente bien y trate en la manera de lo posible de aumentar el tiempo con ellos o aumentar la calidad con ellos. Entonces, quiero enfatizar la diferencia entre cantidad y calidad. Pensemos en una familia que se junta en la cena de fin de año. Están 2 horas ahí comiendo un montón de asado, lo que sea. Pero, o sea, durante esas 2 horas, máximo hablan 10 o 20 minutos y después
se ponen a postear, sacarse fotos, los horarios, ¿qué? Ven entonces que ahí tenemos una familia que por 2 horas pasó juntos. Ahora pensemos una familia que habla 15 minutos o que está junta solo 15 minutos al día porque es el único espacio en donde tienen tiempo que póngase sea para el desayuno. Pero esos 15 minutos no están con el teléfono, sino se están viendo mutuamente. Entonces ahí podemos entender que no pasa tanto por la cantidad de horas, sino más bien por la calidad de relación. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? O si hay alguien que siente así ese impulso de yo quiero compartir algo, le escucho, por favor. Le escuchamos, de hecho. Profe, tengo Sí. una duda, no sé si es medio tonta mi pregunta, pero me hace un poco de ruido. Cuando hablamos de relaciones, entonces, y estás mencionando vos el tiempo de calidad antes que de cantidad, ¿cómo por ejemplo se aplica esto a un ámbito laboral si nosotros queremos generar una relación positiva en un grupo de personas? En una oficina, por ejemplo, se pasan mucho tiempo juntos, unas 8 horas diarias, ¿verdad? Tal vez un poco más, pero cada uno está en sus actividades, en el ordenador, ¿verdad? O haciendo cosas con documentos. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede trabajar o cómo se puede entender esa relación? Hay un tip en general, bueno, en su momento veremos de intervenciones organizacionales, pero para que no quede la pregunta en el aire, el tip consiste en que quien quiere fomentar ese vínculo comience compartiendo algo personal. Claro que no me refiero a un conflicto súper grave como ni sabes cuando tenía 5 años me pasó tal cosa. Pero, o sea, qué feliz que me siento por lo que leí ayer de tal novela. O otra cosa en la que uno se abre. Ustedes no saben a mí cómo me gusta, entre comillas, el pastel de sabrá Dios qué. Es decir, en pocas palabras, recuerden que cuando un ser humano deja de hablar de banalidades y se abre mostrando las emociones usualmente positivas, sirve porque el otro, por mimetismo, ya se acerca a uno. No digo que es una técnica infalible, pero es una buena técnica porque el sujeto entonces, el que recibe esa confesión, ya entonces, o sea, siente que está en un plano de más confianza y si están en una especie de sincronía o el otro también quiere generar un vínculo positivo, te va a devolver esa misma pelota de tenis. Enfatizo, Entiendo, no es que profe. les va a pasar con todos, pero la gente, o sea, Ajá. que van por ese camino, suele ser útil. Se crea el lazo entonces. Claro, pues, sí. Ajá. O sea, de hecho, acá quiero enfatizar porque usualmente los lazos humanos son, podríamos llamarle automáticos, pero estos son voluntarios. O sea, son más construidos, quiero decir. O sea, no es que surge nomás, sino te toca construirles. Mm. Hay otra cosa que les iba a decir, que me Entiendo, olvidé. profe, gracias. Un segundo, era. Ay, se me fue. Bueno, seguramente en un rato me acordaré. Bueno, seguramente era algo como esto, que cuando uno se abre, ven que rompe al escudo del otro, porque, o sea, le pones en una situación medio incómoda, como, híjole, este se me quiere acercar. Entonces, al abrirse es una forma como al otro le... ya me acordé. Entonces, primero, sí, cuando uno se abre, sí rompe el escudo del otro. Y el segundo tip que seguramente les van a enseñar en los siguientes semestres de comunicación es preguntarle a la gente cómo se siente, pero no cómo estás para que te responda bien o todo bien, sino cuando, o sea, le repreguntas y cómo estás, cómo te sientes o qué significó eso para ti. Usualmente es un shock, porque ves que ahí ya no contestas simplemente con el automatismo, sino al otro ya le haces pensar. Y si ustedes analizan o si elevamos el discurso académicamente, percátense que es bastante común que la gente no hable, que no se comunique, sino simplemente juegan una especie de tenis en donde mutuamente se tiran el turno para hablar y el otro está esperando a que termine el turno del uno para lanzarte la pelota. Sobre todo cuando analizamos a grupos, fíjense que se caracterizan porque tienen más rasgos de extraversión o de inestabilidad emocional. Percátense entonces que por más que hablen mucho, se rían o se pasen carcajeando, no se comunican tanto, sino es simplemente conversación banal, con mucho respeto y sin menospreciar. Bueno, otra pregunta hasta acá.
Sí, acá en el chat veo que plantean que hacer after sí sirve. La respuesta es sí, siempre y cuando se comunique la gente. Porque imaginen que estamos hablando de una actividad en donde simplemente intercambian anécdotas superficiales o sustancias que influyen en el sistema nervioso. Seguramente va a generar vínculos y de diferentes naturaleza, pero ven que acá son vínculos positivos, entonces son vínculos de otro nivel. Entonces, podría servir, pero asimismo, que se junten para jugar algún tipo de deporte o que se junten en una sala cuando almuerzan, podría salirles hasta mejor. Pero si comienzan a hacer que la gente se comunique de verdad y no simplemente esperen su turno para hablar. Bueno, sigamos. El siguiente punto sería el logro. ¿Sí? Entonces, el quinto elemento de este modelo de florecer se llama el logro. Entonces, se refiere a que resulta ser que cuando la gente logra sentirse realizada en algún área, no solamente le sirve para ganar plata, para tener mayor estabilidad, o para decir, mira, yo soy licenciado en sabrá Dios qué. Si no había sido que hay estudios, mire, que nos muestran que en serio cuando la gente siente que ya consiguió experticia en un área, no solo le sirven esos elementos de calidad de vida, sino parece ser, o sea, que en serio le genera una especie de impulso mayor hacia este nivel de bienestar. Es decir, que ven que acá tenemos un grupo bastante heterogéneo, perdón, entre estudiantes, oyentes y demás aspectos. Entonces, si les menciono que por un ratito piensen cómo creen que va a ser el momento en el que ustedes se gradúan, o si es que tenemos gente profesional, a la gente que ya se graduó, capaz que, o sea, se les vienen a la mente imágenes muy bonitas, o si han acompañado el proceso de graduación de alguna persona, ven que puede que en serio ustedes vean que no es simplemente una felicidad por un gol, con mucho respeto, o no es felicidad eh, por haberte comprado una nueva casa, un nuevo auto, por haber pasado una materia, sino parece ser que cuando la gente siente que tiene experticia en algo o que ha conseguido algún logro, se genera una emoción muy, muy distinta, o sea, un impulso muy grande. Entonces quiere decir, miren, que uno de los caminos para este florecimiento es hacer que la gente tenga algún tipo, aprenda algo, o sea, sienta que ya llegó a ser un experto o que tenga experticia o destreza en algún tipo de área. Sea esta algo mecánico, póngase como una tecnicatura, o sea, algo que tengas que hacer con las manos, me refiero, o alguna manualidad, algún evento artístico, o algo que tenga que ver con la educación, como lo que ustedes están haciendo. Entonces, el punto está en que parece ser que el camino está en que la gente se cultive, pero haciendo algo. Evidencia muy curiosa sostiene esto porque ven que cuando tenemos un adulto que por alguna razón, o sea, no está haciendo nada de su vida, capaz que ustedes pueden encontrar ejemplos en su mismo ambiente, pueden darse cuenta, o sea, que el no hacer nada, o sea, imaginen que está solo, exagero, que no está haciendo nada, o sea, que pasa todo el día acostado en la casa, es cuestión de tiempo para que vean cómo ellos tienden a envejecer más y se deterioran más, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Inclusive si tomamos el caso más extremo, que hay cierto tipo de culturas en donde consideran que el logro es algo, no es algo deseable, sino es algo indispensable. Enfatizo. Acá estamos diciendo que el logro es algo deseable y útil, pero hay culturas en donde consideran que el logro es algo indispensable o que el fracaso es algo muy, muy satanizado. Entonces ahí podemos tomar ciertas culturas de Asia, en donde pónganse cuando la gente ya se jubila, ven que ahí no es raro que los abuelitos o las abuelitas se suiciden. Entonces, simplemente con este ejemplo exagerado, quise ilustrar que en serio al adulto le es muy importante ser algo. No me refiero específicamente a tener un título universitario, académico o algo, sino que el sujeto sienta que tiene alguna maestría o que consiguió algo en su vida. Entonces, hasta aquí les escucho qué preguntas tienen o si es que han observado esto en alguna persona
nos ayudaría mucho si es que nos ilustra, porque ven que esto a nivel teórico puede que sea facilita entender, pero ya, o sea, cuando bajamos de la realidad, ahí se complica un poquito más. Entonces, les escucho. Profe, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan relacionado está el logro con la felicidad momentánea? ¿Tiene algo que ver? Sí, hay una correlación entre el logro, la felicidad momentánea y también la felicidad más duradera. Es decir, o sea que sí existe una correlación, o sea que van de la mano, pero lo que quiero llegar es que el logro no solo genera felicidad momentánea, sino también había sido que influye para esta que es más duradera. Quiero poner también otro ejemplo, miren, esto del logro también se puede sentir con el hecho de ser papá o ser mamá. Es decir, porque el sujeto ya se siente realizado porque ya ha conseguido algo. Entonces, no importa, como les digo, o sea, tanto a qué se refiera, sino el hecho es que lo importante es que el sujeto se sienta realizado en algún área. Por eso es que ahí uno puede entender por qué a ciertas personas ya cuando consiguen algún o se gradúan de algo, ya entonces su vida les cambia, o sea, se vuelven muy felices. O cuando son papás o cuando son abuelos les cambia la vida. Entonces resulta ser que es por este asunto del logro. Ujú. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? O se las pongo más difícil. ¿Alguien de acá siente que ya, o sea, que ha vivido esto del logro? O sea, que ha conseguido, o sea, si ya pueden sentir que ha conseguido eso, pónganse, ha habido pacientes que nos han conversado, pónganse que el logro fue estar en la cancha de River cuando volvieron del descenso. Entonces ven que estamos hablando de una sensación muy subjetiva, pero es algo que el sujeto cómo lo interpreta. Entonces no pasa tanto por algo que sea oficial, sino porque el sujeto cómo lo viva. Entonces puede ser algún torneo que ganaron en la infancia, alguna actividad de la adolescencia. Entonces uno puede ir. Profe, yo particularmente considero que un logro mío es que haya terminado un grupo de 3 años en el cual yo fui guía. Pero digo nomás que, bueno, terminó eso y más que verlo como un logro, yo lo vi como un duelo, por así decirlo. Pero ahora que estás explicando esto, sí, lo veo como un logro. Entiendo. Sí, claro, es un ejemplo, ¿sabes? De cuando uno se siente realizado. Pero recuerden eso que hablamos la clase anterior, o sea, que la emoción positiva no elimina la emoción negativa, porque claro que te va a generar algún tipo de emoción desagradable. Es normal eso. Pero el punto está en que más allá de que tengas tus emociones desagradables, el hecho de sentirte que conseguiste algo te empuja muchísimo. Sé que es una pregunta difícil, pero alguien más también nos podría compartir algo del logro. Ven que puede que sea una pregunta muy invasiva, pero por algo estamos acá en este curso y por algo es una clase universitaria. Yo estoy pensando bueno, sentí como un gran logro el hecho de haber terminado la carrera, titularme, graduarme, ¿verdad? Como profesional. Aunque me cuestiono si lo siento realmente como un logro por el hecho de la durabilidad o perdurabilidad de esa felicidad momentánea, ¿verdad? Como te mencionaba Mabel, ¿verdad? Eso es lo que me hacía dudar para interpretarlo como un logro.
Claro, lo importante es que el sujeto haya, o sea, perciba que consiguió algo. De ahí, o sea, no vamos a negar que hay diferentes intensidades de los logros, pero a lo que vamos es que el sujeto sea capaz de identificar qué acción le ha generado este tipo de emociones. Acá veo en el grupo que una persona nos dice que también fue su momento cuando se graduó y obtuvo una calificación de 5. Entonces, fíjense, esto es muy importante porque aquellas personas que ya lograron identificar estos ejemplos de logro, capaz que si algún rato están atravesando situaciones difíciles, por un ratito hagan lo que hizo ¿cómo se llama? Víctor Frank. Bueno, pero en este caso sería utilizando su logro. O sea, dejen de vivir en esos momentos y piensen un ratito o revivan así como fue ese día en donde se graduaron, en donde culminaron ese curso de 3 años, o cuando obtuvieron la calificación de 5, porque hay veces que esa rememoranza les van a ayudar bastante. Inclusive hay personas que a partir de los recuerdos pueden inspirarse para agarrar más fuerza. Tipo, bueno, tengo que estudiar una materia que no me gusta, entonces voy a pensar cómo fue cuando hice la prueba de taekwondo. Entonces, vamos. Si alguien iba a hablar y le interrumpí. Profe, sí. Sí, vale. Parece poca cosa, pero yo me sentí realizada cuando aprendí a manejar, porque siempre fui muy dependiente de mi papá. O sea, él me llevaba y me traía a todos lados. Y cuando empecé a practicar a conducir, o sea, fui a una autoescuela y todo eso, para mí parecía algo muy difícil, o sea, muy lejano, porque yo no tenía la confianza, tenía mucho miedo. Acá en Paraguay, las calles de repente se ponen muy difíciles por las motocicletas y eso, entonces yo tenía mucho miedo. Pero cuando fui practicando empecé a ganar más confianza y ahora tengo mi vehículo y voy manejando. O sea, si necesito algo o si quiero ir a algún lado a visitar a alguien, tengo la posibilidad, ¿verdad?, de ir en mi vehículo y de repente estoy manejando y digo, wow, estoy manejando. O sea, logré manejar y puedo ser independiente, ¿verdad? Y como que eso me reconforta de repente, aunque parezca algo que cotidianamente todo el mundo hace todo el tiempo. Sí, muy buen aporte, Noelia. Aclaro dos cosas. Ven que, o sea, no debemos menospreciar ni nuestros logros ni el de los otros, porque es un tema muy sensible. Y lo otro que quiero enfatizar es aquellos que compartieron su logro, fíjense cómo se sintieron cuando estaban hablando. Entonces, más allá de que puede que hayan tenido dudas o les costaba abrirse, dense cuenta que solo el hecho de recordar y más aún verbalizarlo genera una emoción muy, muy inusual, es una emoción positiva muy extraña. Entonces, podemos interpretar como que eso sería una especie de salvavidas o comodín cuando tengan algún tipo de día difícil. Es decir, que es como una especie de jalar, así como que estuviéramos jalando una especie de, apretando un botón para tener una emoción positiva. Tipo, bueno, tengo un día malo, voy a aprieto tal botón y mágicamente voy a sentir así sea un ratito esa emoción positiva. Y les doy otro tip. Una de las cosas que les puede servir para generar relaciones de calidad con la gente es hablar de este tipo de temas. Porque fíjense, si estuviéramos hablando así en una mesa y uno habla, y uno de ustedes comienza a hablar del logro de conducir, y si el otro entonces le miraba cuando estaba hablando y le hace repreguntas de ¿y en qué escuela fue? Y, o sea, ¿cuál fue la anécdota que tienes así cuando estabas manejando? O quiénes estaban en tu defensa cuando te dieron el 5 en la tesina, o con quién te llevabas más en ese grupo de 3 años que estuvieron juntos. Entonces, hablarle de ese tipo de elementos a la gente, se desnudan al toque y generan una relación con otro tipo de calidad. Bueno, hasta acá, ¿qué preguntas tienes? Entonces, pasemos a una última parte de esta unidad y después nos vamos a un receso. Bueno, nos dice que hemos visto dos modelos del bienestar, el de auténtica felicidad y el de florecer.
Bueno, entonces nos dice que si nosotros revisamos en este modelo, el primero, fíjense que las fortalezas del carácter, o sea, los rasgos de personalidad positivos, son elementos muy importantes porque son parte de las variables voluntarias. Y en este segundo modelo de florecer, también esos rasgos de personalidad positivos son muy importantes porque sirven para que uno genere este tipo de caminos. Es decir, pónganse, para encontrar una actividad flow, si tú conoces cuáles son tus rasgos de personalidad positivos, podemos hallar actividades en donde calce mejor o donde puedas aplicar más. Y por ende generas una actividad flow. O dependiendo tu rasgo de personalidad, los rasgos de personalidad positivos, podemos entonces utilizarles para generar relaciones interpersonales positivas. Es decir, en términos más sencillos, quiere decir que en estos dos modelos del bienestar, las fortalezas del carácter, o como les digo, rasgos positivos de personalidad, son las bases para generar esta felicidad. Si hacemos en un resumen más corto aún, quiere decir que ciertos rasgos de personalidad son el principal objetivo o lo principalmente que debemos de intervenir para que la gente entonces aumente su nivel de bienestar. Porque ven que hay veces que no podemos controlar las circunstancias, no podemos controlar tanto las relaciones interpersonales o asimismo el sentido vital. Pero lo que sí podemos hacer es hacer que el sujeto reconozca sus características positivas y enseñarle a que aplique de otra forma. Es decir, miren, lo que dice acá, que las fortalezas del carácter son las bases para este modelo de florecimiento. O podríamos decir que si intervenimos en las fortalezas del carácter, los otros 5 pasos que están puestos acá simplemente se dan de forma natural, porque lo más importante es las fortalezas del carácter. Y es que esto no queda claro, esto es algo así como que si viéramos cuáles son los síntomas de la gripe. Entonces acá están los síntomas. Y el asunto es que si eliminamos al virus, desaparece esto. Entonces, así mismo, si intervenimos en las fortalezas del carácter, comienzan a aparecer esto de forma más fácil, en vez de bajar la fiebre, quitar el temblor. Entonces, la clave está en las fortalezas del carácter. Por eso es que la unidad 2 de este curso ya es la más extensa, de hecho, la unidad más larga, se basa en que aprendamos bien estas fortalezas del carácter. Sobre todo, que aprendamos a reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos cada uno. Bueno, entonces, antes de irnos a un receso, quisiera escucharles si tienen algún tipo de inquietud, sea cual sea, o si quisieran que le repita algo. Hola, profe. ¿Qué Yo tal, tengo una Melissa? pregunta. A O sea, ver. me gustaría que vuelvas a repetir algo. Así en palabras fáciles y rapidito, flow. Así para que se me quede en la mente mejor nomás. Claro. Flow sería un super hobby que hace que te olvides del tiempo y del lugar donde estás. O Entiendo, profe. otro término podría ser una actividad que te hace que te metas en una burbuja. Pero una actividad solo donde esté uno. Estar en pareja no es flow. Porque póngase que se muere y ahí entonces se te fue el flow. Entiendo, profe, gracias. Bueno, otra inquietud. Profe, volviendo a lo que estabas repitiendo, tiene que ser una actividad individual. Claro, póngase a jugar fútbol, no es flow, pues. Porque si no tienes 10 jugadores. Entiendo, o sea, puede ser un momento de lectura, ver una película, algo que implique estar solo y disfrutar el momento. Claro, sí. Ah, ya. Gracias, profe. Esto quiero enfatizar porque póngase que un paciente nos dice, mi actividad flow es ir a la casa de mi vecino. Pero la pregunta concretita es eso. ¿Y si se muere, se cae la actividad flow? Si la respuesta es no, sí es flow.
Si la respuesta es sí, es que no es flow, porque, o sea, es una cosa que depende solo de uno mismo. Igual estar con una mascota, y póngase que se muere la mascota. Otra pregunta. Bueno, entonces, vámonos a un receso. O sea, tengamos uno de 15 minutos y ahí seguimos. Entonces, nos vemos de 15 minutos. Y qué bueno que les veo más participativos. O sea, es bastante agradable intercambiar ideas así. Nos vemos de 15.